Los mejores emprendedores a día de hoy pues tienen más de 40 años. ¿Cuáles son las herramientas que te han servido de cada una de las experiencias para destacar hoy en día en el mundo startup? Yo lo tuve clarísimo. Ya lo he hecho, hay que hacer otra cosa. ¿Cómo viviste lo de las .com? Recordando el salto, fue muy duro. Luego es una estructura muy piramidal y el que no sube se va fuera, ¿no? Y muy difícil y militar. Estábamos en todo el ambiente, entrábamos a todos los sitios casi gratis. Pagaría por volver a eso. Todo el mundo lo está haciendo. Vas a ser tú el único que no has invertido en una startup. Como si te ficha el Real Madrid o el Barça, ¿no? O sea, es que vas a decir que sí en cualquier condición, en cualquier caso. Buenos días, Andrés. Bienvenido al podcast de B Combinator, tu nueva casita. Es un placer tenerte hoy con nosotros y poder ser un poco más de ti, de toda tu carrera como inversor. Así que gracias por estar aquí. Bueno, gracias por la invitación. No solo es mi casa, sino es casi mi salón, con lo cual mejor todavía. Muy bien, Andrés. Es para nosotros, en verdad, un honor tenerte aquí el día de hoy. Creo que tenemos varios temas que hablar, pero nos gustaría empezar por conocerte un poco mejor, ¿no? Saber un poco de dónde vienes. La verdad es que tuvimos un poco la virtud de buscar en tu LinkedIn y no nos va a alcanzar para ponerlo todo aquí, pero haciendo un pequeño resumen, vimos que empezaste en PwC en Madrid, donde fuiste uno de los socios más jóvenes o el socio más joven en la historia de la compañía de Madrid, ya nos aclararás. Y luego de ahí pasaste al Private Equity, de la mano de Permira. Y finalmente terminaste, bueno, un poco como somos todos nosotros, siendo inversor en startups. Un poco con tu primer fondo personal, Aya Capital. Luego de ahí como GP del fondo madrileño Casti Ventures. Y bueno, ahora, hoy día, como GP de nuestro nuevo fondo en B Combinator. Entonces, quisiéramos entender un poco cómo ha sido ese paso de la consultoría al Private Equity y a inversor de startups. Y también entender cuáles son las herramientas que te han servido de cada una de las experiencias para destacar hoy en día en el mundo startup. Muy bien, fantástico. Deben ser como 18 preguntas en una, pero las atacaremos poco a poco, ¿no? A ver. Mira, lo primero, como destacar, es que siempre he querido estar relacionado con el mundo de las finanzas, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención el tema de inversión desde muy pequeño. Estudié aquí en Barcelona, en ESADE, y ya recordando, incluso antes del primer trabajo, qué es lo que hubiera querido hacer, pues oye, esto era la gran banca de inversión, ¿no? Llamaba mucho la atención. Londres, etcétera, ¿no? Y por cosas que no están en el LinkedIn, que luego, si queréis os cuento, pues había una serie de circunstancias que no me lo permitieron hacer. Desde luego, o sea, eso ha sido siempre como el motivo fundamental. Antes incluso, yo una cosa que destaco y recomendaría a todo el mundo, primero es que durante la universidad además hay que trabajar. Que por ahí no fue un poco el primer trabajo. O sea, yo me pagaba, todos los veranos me los pagaba yo. Entonces, o trabajaba el mes de julio o agosto no me podía mover la casa de mis padres, ¿no? Entonces, pues tuve la suerte de trabajar en las Olimpiadas de Barcelona en el 92. Un trabajo que, siempre lo cuento, es que encima nos pagaron. O sea, nosotros veíamos muchísimos eventos. Estábamos en todo el ambiente, entrábamos a todos los sitios casi gratis y encima regalábamos chocolates porque me contrató Mars, ¿no? En ese caso, y no podía haber gente más contenta. Entonces, disfrutar de eso fue una cosa que todavía recuerdo. Pagaría por volver a eso y encima fue uno de los primeros trabajos. Luego hice consultoría, encuestas, recoger vasos en discotecas, etcétera, ¿no? Bueno, lo que fuera para tener algo de dinero. Y una vez acabada la carrera, pues oye, como muchos de nosotros veíamos que una Big Four es como un segundo máster, ¿no? Muy importante desde mi punto de vista para conocer las tripas de las empresas. Yo creo que hay mucha gente que da saltos distintos y luego no tienen ese conocimiento exactamente interno de la administración de una compañía, de la gestión, de cómo se manejan los stocks, de las implicaciones contables de una cosa y otra. Y eso para mí fue un aprendizaje durante 3-4 años muy importante. Dentro de Price, que mencionabas al principio, pues ha habido distintas etapas, ¿no? Empecé en auditoría, llegué a ser uno de los auditores más relevantes del Banco Sabadell, por ejemplo, o de otras instituciones aquí en Barcelona. Y luego tuve la suerte de hacer 2 o 3 trabajos, lo que se llamaban trabajos especiales, que eran un poco distintos. Y uno de esos trabajos fue Portaventura. Entonces, es verdad que ya después de 4 años en auditoría, o 5, no recuerdo,
pues hacer un trabajo un poco distinto en el que analizabas más el negocio y no si una cifra estaba bien, ¿no? Entonces ahí empezábamos, en vez de que todo esté soportado por facturas, esté contablemente correcto, etcétera, era, oye, cuál era el gasto medio de una persona que entraba, cuál era el ticket medio, cuáles eran los descuentos. Entonces era entrar en el negocio, ¿no? Y eso me fascinó. Y eso fue me moví dentro de Price a la división de transacciones, ¿no? Porque estabas en auditoría, ¿no? Estaba en auditoría, los primeros 4 años o 5, no recuerdo. Y entonces luego el resto de toda mi carrera ha sido en transacciones, ¿no? Yo fui socio en Transaction Services. Entonces ahí he estado, pues no sabría decirte ni en cuántos países. Obviamente he hecho muchas transacciones en España. Yo me especialicé en el mundo del private equity, o sea, asesorar a private equity a hacer sus transacciones en España, tanto private equity nacionales como sobre todo internacionales, y de la mano de, por ejemplo, Altadis, que era la tabaquera española, pues hicimos transacciones en muchos países, o de mano de Caixa hicimos transacciones por el sudeste asiático, etcétera, ¿no? Entonces estaba haciendo transacciones por medio mundo, ¿no? Eso me da una amplitud de miras de cómo se hacen distintas formas, distintas culturas, pero al final el leitmotiv básico y común es, oye, cómo se hacen transacciones, ¿no? Entonces me especialicé en eso. Es algo que disfrutaba mucho. También es verdad que se trabajaba muchísimo, ¿no? En todas estas transacciones. ¿Por qué? Porque al final son plazos cortos de tiempo que tienes para analizar una compañía, muchas veces en entornos competitivos. Hay varios private equity mirando el mismo target. Tienes un calendario muy normalmente corto para poder asesorar a tu cliente de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente deberían haber sido picos de trabajo, lo que pasa es que empalmabas uno tras de otro. Vivías en el pico, y entonces ¿no? el pico se transformó en el Everest constante y estábamos siempre muy a tope, ¿no? Pero un aprendizaje pues brutal, ¿no? Y muy satisfactorio a nivel personal. Yo recuerdo con mucho cariño, por luego otras relaciones, haber ayudado a CVC en su adquisición del grupo Cortefiel. Fue la primera OPA que hubo en un entorno competitivo, luego entró PAI y Permira, y esto es relevante por lo que luego voy a contar. Bueno, en fin, o sea, que he formado parte, en la parte de due diligence y de asesoramiento de las transacciones, de grandes adquisiciones en España, ¿no? De bancos, el Banco Zaragozano. Esto hablamos del final de los 90, inicios del 2000. Bueno, en Price estuve yo entré en Price en el 95 y estuve hasta el 2008. Entonces yo creo que estas transacciones grandes del private equity fueron en el 2005, Cortefiel específicamente, y luego algunas otras pues entre el 2006, 7, 8. ¿Y cómo viviste lo de las .com desde el private equity? O sea, desde esa todavía estaba en Price y probablemente en las etapas iniciales, ¿no? Sí recuerdo, y déjame hacerte la pregunta y luego reflexionar un poco y luego te contesto. Sí recuerdo cuando salíamos de la universidad había ya cierta crisis, ¿no? En el 94, 95. Y había como el run de, oye, nos colocaremos todos o no. Y sí, todos nos colocamos, pero había ese run que antes tenías 4 o 5 ofertas donde elegir y justo el año que salíamos o al año siguiente pues no era tan obvio, ¿no? Porque ¿cómo afectó a una PwC el crash bursátil y la crisis posterior de algo tecnológico que en España aún no era...? Claro, afecta a sus clientes en general por recesión y probablemente o no haya tantas transacciones, en el caso de transacciones, pero a un negocio como la auditoría es que es mucho más estable, regulado y obligatorio, ¿no? Si cumples toda una serie de criterios, pues afecta bastante menos. Probablemente lo que afecte es al menor crecimiento, no decrecimiento, ¿no? O sea, que igual crece menos, igual las Big Four en este país, ahora Big Four, cuando yo entré eran las Big Seven, pero luego pues con todas las historias que hubo, ¿no? Pues Enron con Arthur Andersen, etcétera, pues se han ido fusionando, ¿no? Yo viví una fusión, PricewaterhouseCoopers, etcétera. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que lo que ocurría, y lo que contaba es que son grandes contratadores. Ahí entran casi 1.000 personas, digo yo, al año, nuevas, cada año. Luego es una estructura muy piramidal y el que no sube se va fuera, ¿no? Y muy difícil y militar. Pero yo creo que probablemente cómo afectaría es que se contrataba un poco menos, quizás se ajustaba un poco más los sueldos, ¿no?
pero yo no viví en aquella época el .com. Primero, no tenía esa especialización tecnológica ni estaba dedicado a ese sector, estaba mucho más en la banca. O sea, lo viví más de fuera, ¿no? Lo viví más casi como inversor. Aún recuerdo como yo qué sé, comprando acciones como Terra y que de pronto desapareciera el valor, ¿no? Has dicho que un concepto, ¿no? Como que las Big Four es un poco militar, piramidal, ¿no? Tienes que sacrificarte mucho durante muchos años para poder llegar arriba, ¿no? Antes de hacer un inciso, tu paso private equity, nosotros vemos mucha gente que estudia ADE o algo por el estilo, luego hace un máster, entra en una Big Four o ya ha entrado en una Big Four y luego quiere pasar al Venture Capital, ¿no? ¿Qué consejo le darías a estas personas que quieren hacer este paso? Sin avanzarnos en la historia, una persona que quiera hacer carrera en Venture Capital, ¿por dónde puede empezar? Pues yo creo que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces, antes no existía el concepto casi de Venture Capital en España en aquel momento, era como mucho private equity, y si había venture capital eran fondos de private equity que hacían inversiones un poco más en crecimiento, ¿vale? Tenemos muchísimos ejemplos como fondos eran realmente lo que hubiéramos dicho hoy venture capital o quizá late stage, pero han evolucionado luego a private equity, entendiendo private equity como estrategias de buyout, ¿no? Entonces yo creo que todo el mundo ha evolucionado, todo el mundo empieza por ahí. Volviendo a la pregunta de qué es lo que recomendaría, bueno, la verdad es que, como siempre, hay muchos caminos y muy diversos. A mí me da la sensación de que intentar correr mucho al principio y meter la cabeza en el mundo del venture capital, digamos, recién salido de la universidad, puede ser una vía, pero no es la vía que yo recomendaría si tuviera todas las cartas del mundo por hacer. No es la vía que yo recomendaría. Yo creo que en esta vida y luego dentro del venture capital necesitas una diversidad de conocimientos muy amplia y de muchos sitios distintos, ¿no? Entonces, eso a día de hoy no te lo da la universidad. Te lo puede empezar a dar si tú haces tu propio emprendimiento. Vas a hacer un máster acelerado en muchas cosas que nadie te va a explicar y te vas a estrellar tú solo normalmente si no te rodeas de buen talento. Pero creo que mi recomendación es intentar hacer cosas distintas durante un tiempo. Si nos fuéramos para que alguien de 25 años o 26 dice, no, es que tengo que meterme ya o no entraré nunca o algo así. Bueno, no sé. Los mejores emprendedores a día de hoy, probablemente por retornos de sus compañías, pues tienen más de 40 años, ¿no? Dicen las estadísticas americanas. Entonces, ¿por qué? Pues, oye, no tengo ni idea, pero probablemente habría que bucear y es conocimiento de algún sector específico, rodearse de mejor gente, madurar un poco como personas, etc. Por lo tanto, mi recomendación es hacer cosas distintas. Eso puede ser entrar en una consultora, entrar en una auditora, entrar en una banca de inversión, etc. Pero al tiempo ver si eso es lo que te motiva y te gusta, y si no, cambiarte para ir adquiriendo conocimientos distintos, ¿no? Ya sean financieros, de marketing, de negocio, de estrategia, etcétera, ¿no? Son conceptos que luego, si vas a querer ser emprendedor, que no es muy distinto que un venture capital, los vas a necesitar, ¿no? Yo siempre digo que cuando yo empecé en esto, al final, casi me considero un emprendedor de las finanzas, un emprendedor de inversión, porque al final, oye, cuando tú estás ahí y sales de estas grandes corporaciones, estás solo, ¿no? Y tienes que empezar a pagarte las facturas, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un emprendimiento de cómo se hace y cómo sobrevives en este entorno, ¿no? Sí, porque al final es lo que has dicho, ¿no? Es decir, los emprendedores, yo creo que a veces no entienden que el Venture Capital también es una startup en sí, porque estás levantando pasta, la estás gestionando y tienes unos LPs, alias unos inversores a los que rendir cuentas, y tienes tu pacto de socios que suele ser aún mucho más exigente que el de los emprendedores, ¿no? Es muy divertido esto, pero creo que es muy poco conocido. Y yo diría que levantar un fondo es más complejo que levantar una ronda en una startup. En una startup tienes producto, equipo, claro, métricas, algún cliente, etc. Cuando levantas un fondo, siendo un fondo primerizo, un first time fund, pues probablemente no tienes producto, no tienes credenciales, crees que lo vas a hacer bien, pero no sabes.
que tienes que explicar, oye, que al final la añada, ¿no? El año en el que inviertes es casi más importante que no necesariamente lo bueno que seas. Probablemente no hay menos alguna excepción, genios en el mundo del venture capital, sino gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Entonces, se parece como mucho a unas 3Fs, yo diría, porque vendes visión y equipo. Vendes, ¿no? Hay un poco de track record pasado que hayas tenido visión, como inversor, business angel. Exacto. Y también está el hype, el momento. Entonces, hay momentos que es más fácil porque todo el mundo lo está haciendo, vas a ser tú el único, volviendo al mundo casi inversor individual, que no has invertido en una startup. A día de hoy me parece como, joder, qué raro, no has invertido en una startup, qué tío más raro eres, ¿no? O sea, claro. Aunque todo el mundo haya perdido dinero en sus primeros 5, 10.000 o 25.000 euros que haya invertido, pero de vez en cuando hay modas. Ahora estamos en la moda contraria, decir, uy, esto es demasiado riesgo, cosa que es bastante contraria a lo que debería ser. O sea, el venture capital es muy curioso, es un negocio de contrarios, de marcar tendencias distintas, tanto en momentos como en industrias, ¿no? Es decir, no tengo ni idea si hace 5 años invertí en una compañía de inteligencia artificial cuando todavía no se hablaba nada de esto. Y oía un tío que sabía muchísimo, un tío de Malta, y decía, este tío más raro, macho, era la máquina, era un visionario, ojalá me hubiera pegado mucho más a él. Pero es muy difícil y va de ser muy contrario. Y contrario significa ahora, después de una fuerte recesión en valoraciones, en compañías, muchos despidos en tecnológicas, es el momento ideal. O sea, no hay mejor momento que ahora para invertir o levantar un fondo o levantar una compañía o invertir en startup, ¿no? Entonces, hay que ser muy contraria y tener esa visión. Quizás es lo más significativo, ¿no? del mundo del venture capital. Volviendo a tu carrera, Andrés, los tiempos han cambiado mucho cuando empezaste ahora. Justo ahora decías, ¿no? La generación Z quiere ser influencer o emprendedor. Lo que decías, que ahora hay un hype para ser emprendedor y mucha gente se mete ahí sin saber realmente lo que es, ¿no? Mientras que cuando tú empezaste, ser consultor o banquero era como el objetivo principal, ¿no? ¿Cómo pasaste luego de PwC a tu siguiente paso? Pues mira, yo había hecho una carrera muy buena en PwC, con una consideración, pues... ¿Fuiste el socio más joven? Respetada. No sabría decirte, pero de los más jóvenes seguro, ¿no? O sea que no sabría decirte el más joven, eso es como siempre, no lo sé. Pero la característica que sí fui el socio que más rápido dejó de ser socio de PwC, claro. ¿No? Entonces, eso es raro, ¿eh? Es muy raro, ¿no? O sea, cuando uno llega al objetivo, ¿no? Es como llegar al paraíso, porque en general, si te gusta lo que haces, que a mí me gustaba, pues oye, tienes conceptualmente la carrera ya hecha, ¿no? O sea, si lo difícil es llegar. Y pues no sé, dime qué casualidad, la vida, etcétera, pero yo lo tuve clarísimo. O sea, dije, ya lo he hecho, hay que hacer otra cosa. Hay personas que vamos como de misión en misión en la vida, ¿no? Es como la completas y necesitas desbloquear otra. Yo no es tanto por la misión, sino por la oportunidad que vino, ¿no? La realidad, cosa que puedo contar ahora, quizá no podía contar antes, es que en el 2005 ya había habido una oportunidad de entrar en Permira. Okay. Había habido un proceso y entró otra persona, en este caso Nacho Faust. Permira es uno de los grandes del private equity. Sí, es uno de los 3 grandes europeos. A día de hoy debe manejar entre 70 y 80 mil millones, etc. Su último fondo, 16 mil millones. O sea, es la liga grande, ¿no? Entonces, claro, cuando viene alguien así es como si te ficha el Real Madrid o el Barça, ¿no? O sea, es que vas a decir que sí en cualquier condición, en cualquier caso. Pues que encima es algo que profesionalmente pasas de ser asesor a ser el principal, ¿no? Hay una diferencia sustancial. Y hay algo que, recordando lo que acabas de decir y recordando un poco el pasado, era muy sexy, ¿no? O sea, era, joder, estos del private equity son los tíos más listos del mundo mundial, que lo son, ¿no? Entonces, era como un no-brainer, ¿no? O sea, existe la posibilidad. ¿Y qué es lo que pasó? Que Nacho se fue a abrir la oficina en Menlo Park, en Estados Unidos, en California, y se abrió la oportunidad aquí en Madrid y fue bastante rápida. O sea, ya había estado en el proceso, conocimos y dije que sí de forma inmediata, ¿no? Tuve la suerte de que en aquel momento los socios que había en Price me dijeron, oye, tranquilo, vete, entendemos, no hay nada que te vamos a decir que no, si no funciona bien, pues te vuelves. Entonces, oye, yo tenía como una fíjate, para decirte que no me fui ni mal ni al revés, o sea, es que estaba desnudo, no te fuiste. Encantado, ¿no? Y la verdad es que fue bien, pero recordando el salto fue muy duro.
Fue tremendamente duro. ¿Por qué? Pues mira, en Price yo tenía un equipo igual de 200 personas que tenías a tu disposición para hacer todo tipo de trabajo, y en Permira éramos 5, 100 a nivel mundial para hacer mega inversiones, ¿no? Entonces vuelves a hacerlo tú todo. El Excel más nimio, tuyo, todo. Entonces, bueno, es un salto diferencial a lo que estabas acostumbrado en Price. Pero bueno, es una enseñanza brutal. La segunda parte, porque fue muy duro, fue que fue en julio del 2008, en pleno Lehman. O sea, estaba el mundo financiero cayéndose a trizas. Y todas las estructuras de capital de todas las compañías saltando por los aires. Nadie repagaba, todos los covenants saltando por los aires. Entonces, una situación dramática en la cual incluso las valoraciones de los propios fondos pues estaban todas por debajo de coste, ¿no? Entonces, todos los LPs en aquel momento temblando porque todas las valoraciones estaban por debajo de coste, estaban perdiendo en sus inversiones y ellos además, como estaban perdiendo en sus inversiones alternativas, ¿no? Y líquidas, pero es que la bolsa se había ido a pique, con lo cual estaban perdiendo por todos los lados. Y lo segundo que pasaba, o tercero, es que estaban sobrealocados, ¿no? O sea, tenían demasiada exposición a private equity y querían bajar sus exposiciones. O sea, una tormenta perfecta. Y bueno, pues al final se reestructuró todas las compañías, algunas se perdieron, se tuvieron que dar a los bancos, pero hicimos muchísimas reestructuraciones y al final, de un fondo que hubieras dicho, oye, van a perder dinero, ese fondo que fue Permira 4, pues entró en carry, fue top quartile, etc. O sea, hubo un trabajo durante muchos años enorme de apoyo a las compañías y probablemente menos inversiones, ¿no? Yo sí hice una inversión en el 2009 en UK, sacamos una compañía de bolsa en aquel momento, un P2P que se llamaba ahí, y etcétera, ¿no? Pero se hacían pocos deals y todo el mundo estaba intentando que el portfolio no se te fuera a pique. ¿De qué cosas aprendes de ahí? Además de todo una serie de nuevas capacidades de reestructuración que quizá nunca me había enfrentado a ellas tan directamente, pues la verdad es que aprendes mucho sobre ciclos, ¿no? Ya después de haber vivido varios, ¿no? Hay gente que estamos entrando en un ciclo ahora, vamos 18 meses más difíciles. So what? 18 meses, 2 años, 3... En 6 meses ya nos hemos olvidado de todo esto y estamos exactamente donde estábamos. Probablemente, volviendo un poco más al venture, no en la burbuja 21-22, pero o sea, todo vuelve. O sea, por eso se llaman ciclos, ¿no? Y son sanos, limpian excesos y ocurren periódicamente, ¿no? Por circunstancias externas o geopolíticas o las que sean. Y esos son los aprendizajes que te da el bagaje de tantos años, de decir, oye, don't panic, es verdad que hay que leer muy bien, intentar leer los ciclos. El año que inviertas es casi más importante que dónde inviertas o en qué inviertas o en qué industria, ¿no? Entonces, oye, hay que intentar leer mejor los grandes ciclos para no fastidiarla demasiado, ¿no? Entonces, de Permira, ¿cómo pasaste a Venture Capital? Porque al final tú vas saltando, conquistando industrias, ¿no? Pasaste de la Big Four, Private Equity, luego Venture Capital. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, el paso también un poco natural. Dentro de Permira, yo estaba en España, teníamos sobre todo inversiones en consumo, Dinosol, Cortefiel, Telepizza, y luego hicimos la adquisición de eDreams. Pero claro, todo lo que hablábamos en los consejos era monta e-commerce, ¿no? O sea, tecnología para crecer, ¿no? Pues obviamente abríamos muchísimas tiendas, ¿Qué año era esto? franquicias. Estamos hablando entre el 2008 y 2013. Claro, es que es cuando empezaba ya bueno, a nacer. Nosotros veíamos otros negocios en otras compañías donde el apparel retail, por ejemplo, Cortefiel, el top del mundo, pues igual te vendía un 12-15% en e-commerce y en aquel momento pues nosotros estábamos en el 1 o en el 2, ¿no? Entonces había una diferencia muy sustancial y un driver de crecimiento muy relevante ahí. Entonces, oye, nuestra apuesta era, no, vamos a hacer más e-commerce. Y no siempre era fácil, porque decían, no, vamos a abrir muchas más tiendas. Bueno, las tiendas, pues oye, mucho CAPEX, etcétera. Pero bueno, a día de hoy están por encima del 25. Entonces, bueno, está muy bien. Volviendo al punto, también trabajaba en el sector financiero y todo era fintech. Entonces, lo que venía era un tsunami tecnológico ya en aquel momento, después de haberse fundido la burbuja que hablábamos en los años 2000, era muy claro desde mi punto de vista que venía. Y Permira se caracterizaba por su equipo más fuerte, donde más ha invertido siempre,
probablemente donde más retornos ha sacado es en tecnología, ¿no? O sea, ha hecho grandes adquisiciones en el mundo tech, ha comprado .coms, etcétera, ¿vale? Bueno, hay una, me acordaba, una de 1.800 millones que compró Ancestry.com, etcétera, ¿no? Y ahí le sacó un montón de veces de dinero. Entonces, bueno, o sea, había mucho conocimiento. Entonces, ese aprendizaje, obviamente, pues lo vas adquiriendo y decías, aquí viene un tsunami. Y yo ya tenía algo de dinero ahorrado y dije, coño, voy a invertirlo en eso, que es lo que creo, porque creo que viene un tsunami y hay que invertirlo en ese sector. Y eso fue lo que empezó a generarse dentro de mí. Me metí como en la junta de Sadeban, una de las redes de Business Angel más grandes de España. Entonces ahí estaba, en esa junta estaba Aquilino, que era de Kivo, estaba Bea González, ya ni siquiera recuerdo, probablemente todavía no había montado Seaya, etcétera. Entonces, oye, juntarte de este tipo de gente, pues también aprendes muchísimo, ¿no? Y poco a poco, pues oye, invertí en la primera, ¿no? Entonces eso fue alrededor del 2012 que ocurrió todo esto, y la primera la perdí, bueno, en un año entero. Entonces de ahí conocí muchos aprendizajes, ¿no? Como Business Angel, que es no te enamores de la primera, revisa, no pongas todo un pastizal en la primera, guárdate dinero para hacer follow-ons, invierte en 20 compañías, al menos. Entonces divide los tickets mucho y luego haz follow-on, rodéate de gente que sepa, invierte en fondos, el deal flow es clave. Bueno, muchos aprendizajes que a lo largo de los años, ¿no? Como perdí esa compañía, y os puedo contar algún detalle más, pues luego me pasé 2 años sin invertir. Entonces, rodeado de esta gente, mirando. Y la siguiente vez que invertí fue una que se llama Custodio, que la invertí con Kivo, ¿no? Kivo estaba dentro, entonces ya me aseguré. No sé si eso es necesariamente éxito, pero bueno, oye, son de los que más saben. Y con eso, pues, oye, esa fue muy bien. Pasó crisis. Muchas de las compañías que tienen grandes éxitos en algún momento han tenido una crisis fuerte, incluso hablar de cerrar, casi todas. Y yo diría, bueno, oye, esa es público, que se hizo un éxito, nos la compró una compañía cotizada australiana, oye, y hemos hecho un muy buen éxito. ¿Y esta introducción al mundo del Venture Capital vía Business Angel la hacías paralelo a tu trabajo en Permira, ¿no? Lo hice, la primera inversión y la que perdí, la hice en paralelo. Yo siempre diré que, claro, una vez estás en Permira, inviertes en una compañía, o compras, mejor dicho, una compañía por más de 1.000 millones y dirás, bueno, esto si invierto aquí 100.000 euros debe estar chupado, ¿no? Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra, las dinámicas son totalmente distintas, que las desconocía por completo. Y en este caso, para poner el ejemplo de la situación, el negocio me encantaba, me sigue gustando, mal timing. Es una compañía que tenía ya 3 plazas, Argentina, Estados Unidos y España, facturaba, la íbamos a sacar a bolsa, en la bolsa, en el Toronto Venture Exchange, una bolsa específica. Teníamos asesores, estábamos levantando una ronda para poder pagar a los asesores, etcétera. Y esa ronda, que fue en el 2011-12, un momento crítico también en Estados Unidos, no se consiguió levantar, nos quedamos sin caja, la compañía se volatilizó delante de nosotros, que probablemente ni me había enterado y ya de pronto se había volatilizado. Entonces, bueno, o sea, cosas que dices, esto va a ser el bombazo. Los emprendedores eran, en este caso, Constancio Larguía, que con Wenceslao Casares había vendido Patagon a Santander. Me refiero, no es gente ni manca ni que no supiera del tema. Pero algunas veces pues, no funciona, y los momentos en los cuales se invierten y se lanzan compañías son muy importantes. Y en ese caso, pues oye, pasó un accidente, diría yo, y perdí todo el dinero. Entonces dije, aquí qué está pasando, ¿no? Y es el tiempo que tomé para luego las siguientes. Luego ya, pues oye, invertí en muchas otras. ¿Y cuándo decidiste fundar el vehículo privado tuyo de inversión? Sí, al principio invertí a nivel personal, lo que pasa es que al final ya vi que esto iba a ser como una dedicación, ¿no? Y yo creo que en ese momento, que probablemente fue 2015, dije, no, vamos a organizar las cosas mejor. No sé si es tanto por tener un vehículo o no. Yo creo que los que empezamos a tener un número muy grande, tenerlas todas a nivel personal, a pesar de que probablemente estamos perdiendo un poco... Claro, estamos perdiendo todo el incentivo fiscal, pero al final yo creo que está fenomenal el incentivo fiscal, pero a largo plazo, con un número muy relevante de compañías, etcétera, no sé si ni siquiera hubiera podido absorber tantas bases, ¿no? tantas deducciones fiscales. Y lo que juegas es a otra cosa. Juegas a que esas compañías valgan mucho dinero, y ya veremos todo
en el futuro, ¿no? Entonces, si te crees eso, o sea, si tú crees que vas a hacer una cartera que te va a dar un 25% de tira anual, muy diversificada, etcétera, ¿no? O que le vas a sacar 3 veces dinero, pues estás jugando a otra cosa y eso no es tan relevante. Y además, yo creo que tener eso ordenado siempre es más fácil. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe las curvas que da la vida. Yo en algunos momentos he tenido alguna conversación y decir, oye, ¿por qué no me das un trozo de Capital, ¿no? Entonces, del vehículo? Si lo hubiera tenido a nivel personal, pues eso es otro follón. Entonces, sí, porque dar un brazo es más complicado. es un poquito más complicado, ¿no? Dame a tu hijo y tal. No, eso no. Pero, oye, pues entonces, si lo tienes todo más o menos organizado, es más fácil. Por ejemplo, otro ejemplo es, hay un programa en la Comunidad Europea en las cuales coinvierten con Business Angels si te aprueban. Es decir, que si yo invertiría 25.000 euros de allá, la comisión me da otros 25.000. Sí. Eso era si lo tenías organizado, porque las necesidades de reporting y tal. O sea, era un tema de organización. ¿Se puede acogerte esta bonificación de la Unión Europea con una SL? Sí. Okay. Sí, pero tuyo es una SL. Sin ningún problema. Oye, Andrés, aún no sabemos cómo pasaste de Permira a Full Time Venture Capital. Bueno, o sea, es un poco lo que os estaba diciendo. O sea, empecé a invertir y en Permira en aquel momento, que es 2012, pues también es verdad que salimos varios, ¿no? De la oficina de Madrid, que éramos 6, a día de hoy solo queda uno, que es Pedro. Entonces salimos 3 en aquel momento y probablemente no necesitaban tanta gente en ese momento. Estamos hablando de la época post-crisis. Y como en un post-crisis el fondo siguiente que levantas no era tan grande. Entonces, una combinación de factores macro, y entonces yo me metí de cabeza a la tecnología, que es lo que decía, que creía plenamente que era el futuro. Y no solo lo creía, sino que claro, puse el dinero, ¿no? Y puse el dinero, entre otras cosas, también, yo creo, para no quedarte atrás, ¿no? Una vez vienes de sitios de estos que tienes a tu disposición todo tipo de información, consultores que te van contando todo lo que va pasando, cuando estás fuera de una organización tan grande, o sea, te tienes que forzar a mantenerte, ¿no? Para entender las tecnologías. Y en aquel momento ya empezaba a haber tecnologías nuevas, interesantes, disruptivas, y no solo las criptomonedas, que también, ¿no? Y cómo quedarte cercano a eso. Pues no queda más remedio que invirtiendo un poco de dinero y si lo pierdes, lo perdiste. Son másteres muy caros, pero es la manera real de estar muy, muy involucrado. Claro. Y no parar de leer, no parar de hablar con emprendedores, que para mí es una fuente de conocimiento enorme. Yo creo que los business angels que nos dedicamos a esto ayudamos mucho a las compañías, pero también recibimos muchísimo, ¿no? de conocimiento, de ilusión, de muchas otras cosas, ¿no? Y obviamente pues, de retornos, porque unas cuantas, y eso hay que conocer bien el mundo del venture capital, que no, ni mucho menos hay que acertar en todas. Probablemente vas a perder el 50% de tu inversión, de tus invertidas, pero en las pocas que aciertas bien, en esas le sacas rentabilidades muy grandes, ¿no? Claro. Es que la gente eso no lo conoce bien.